saludarles nuevamente allá en casa y a los hermanos que me acompañan aquí también en esta hora. Eh, Quisiéramos antes de iniciar que oráramos y así que le voy a invitar a que me acompañe y vamos a suplicarle al Señor que Él nos hable en esta hora y que Él tenga en su voluntad y en su favor hablarnos y darnos a conocer su buena palabra. Así que vamos a orar. Acompáñenme ahí donde usted está en su hogar. Mis hermanos que están acá, vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito sea tu nombre, Señor, en esta hora. Nosotros nos presentamos delante de tu presencia, Señor, para darte gracias, para darte gloria, para darte honra y honor, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra, Señor, sale a todo lugar, Señor, y llega y llegará, Señor, a todo aquel que la necesite, Señor. En el nombre de Jesús confiamos en ello. Sabemos, Señor, que tú tienes un propósito maravilloso y especial, Señor, para la vida de cada uno de mis hermanos donde están, Señor, y de cada uno de los que en algún momento, Señor, llegasen a escuchar esta palabra. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Trae sobre nosotros tu revelación, trae sobre nosotros la sabiduría necesaria, Señor, en el nombre de Jesús. Y hoy, como clamaba, Señor, tu salmista, Señor amado, nosotros te suplicamos que nos ayudes a contar, Señor, nuestros días con sabiduría, Señor, porque sabemos que los tiempos son malos, sabemos que los días son malos, Señor, y que debemos de redimirlos, Padre, y que tú tendrás misericordia de nosotros. Tú nos ayudarás, Señor, en todo tiempo. Gracias, Señor bendito, por tus misericordias. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están allá en casa, de los que están en este lugar, Señor. Nosotros te bendecimos, te adoramos, Señor, en el nombre precioso de Jesús, Señor, y te damos gracias por tu fidelidad, Señor, para con nosotros. Envía la palabra, Señor, que salva, que sana, que liberta, Señor, que restaura, Señor amado, en el nombre de Jesús, que alienta, Señor, en medio de toda esta tribulación, en medio de toda esta situación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aliméntanos con tu palabra, Señor amado. Te rogamos que al abrir nuestra boca, Señor, tú la llenes, Señor, de la enseñanza, Señor bendito, en el nombre de Jesús, y que caiga, Señor, como lluvia, como el rocío del cielo, Señor, cae sobre la tierra, Señor, y lo que hace es hacerla producir. Así sea tu palabra, Señor, en nosotros, Señor amado. Que caiga, Señor, como esa lluvia, Señor, como ese rocío del cielo, Señor amado, para que nos haga fructificar a 100 por 1 delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Que nos instruya, Señor, que nos consuele, que nos aliente, Señor, que nos guíe, Padre, en el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor, a interpretarla, Señor, para que podamos agradar tu corazón, Señor. Guíanos, por favor, en el nombre de Jesús. Hoy tomamos la palabra como esa fuente de luz, Señor, para nosotros, esa fuente de agua que sacia nuestra sed, Señor, y ese pan que sacia, Señor, nuestra hambre de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero platicar con ustedes en esta mañana acerca de algunos pensamientos que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, pero quisiera antes que pudiéramos nosotros meditar en algo. Usted se da cuenta que para que alguien logre alcanzar ciertas metas, para que se pueda alcanzar logros en nuestra vida, una de las cosas que más necesitamos es la disciplina. Dios quiere que nosotros seamos disciplinados para hacer todo, para desarrollar todo en nuestra vida. Obviamente esa disciplina conlleva una perseverancia y esa perseverancia nos llevará a nosotros a mantener esa constancia misma, que es más o menos algo similar o un símil de lo que le estoy hablando,
Y con estas virtudes vamos a poder nosotros ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas. Y cuando hablo cuando hablo de la gloria de Dios, estoy hablando de que la gloria de Dios se manifestará en todo momento. Y obviamente ahorita en estos tiempos, en estos momentos que se está viviendo a nivel mundial, nosotros necesitamos dar a conocer la disciplina, la perseverancia que nosotros hemos mantenido. Porque precisamente yo quiero hablar con usted sobre de esto. Yo le titulé así a este tema y lo va a usted ver en pantalla. Y es la disciplina pre, durante y post adversidades. No, regularmente no le pongo un tema un nombre tan largo, ¿verdad? Pero creo que esto era necesario para que nosotros entendiéramos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y pues obviamente usted reconoce ahí en esa fotografía, ¿verdad? Lo que está ahí, esos aros que creo que la gran mayoría conoce, ¿verdad? Que se refiere a los Juegos Olímpicos. ¿Y por qué puse los aros? No en alusión a que los trasladaron al 2021, sino que cuando nosotros nos damos cuenta, una de las cosas que nos permite entender un poquito más, a mí me gusta poner fotografías que nos ilustren al principio de la presentación, que nos ilustren o que nos den una idea de qué es lo que queremos trasladar o de qué es lo que quiero trasladar. Y precisamente es eso. A todos los ejercicios, a todos los deportes que se realizan, claro, no solamente los que se dan en este evento, aunque este evento es el mayor de todos a nivel mundial, en él se dan precisamente todos los deportes, y a los deportes se les llaman disciplinas. En ella ahí va a encontrar usted gimnasia, va a encontrar baloncesto, va a encontrar natación, va a encontrar gimnasia, va a encontrar, bueno, etcétera. Todas ellas son disciplinas. Cuando hablamos de disciplinas, estamos nosotros hablando entonces, le decía, de algo que tuvimos que iniciar o que se tuvo que iniciar en un momento determinado de la vida, y obviamente eso tiene que mantenerse en continuidad, eso tiene que mantenerse en perseverancia. Todas aquellas personas que participan, y la palabra lo dice, que nosotros nos compara como un atleta, a los atletas, y si algo es importante es ver que los atletas, una de las principales virtudes que tienen es el hecho de ser disciplinados en el área que han decidido o que han determinado meterse o participar. Ahora bien, en todo esto, esa disciplina, esa práctica debe de ser continua, debe de ser constante. No es una cosa que se haga hoy mientras estoy participando de la competencia. No, no, no. Eso tuvo que haber sido antes. Tuvo que haberse iniciado, y no fue una sola vez que practicaron. No fue una sola vez que llegaron y nadaron 100 metros y qué bonito pudieron llegar o romper un récord, sino que fue una constancia de estar en la piscina, tal vez en un lago, tal vez, qué sé yo, todo el tiempo estar en el agua, en el agua, en el agua, y estar no solamente por unos minutos, son horas las que pasan los atletas trabajando en ello. Y de hecho es para ellos eso, un trabajo. Y yo quiero que usted y yo veamos que cuando vienen tiempos de adversidad para los cristianos, ahora lo voy a empezar a aplicar para nuestras vidas, cuando vienen tiempos de dificultad, cuando vienen tiempos adversos,
como que empieza, no voy a decir que todos, pero voy a decir que en algunos empieza como un deseo de, de, de aplicar la palabra, pero que lastimosamente nunca se ejercitó, nunca se preparó. Y me llama la atención que el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice que se ejercite en la piedad, porque eso le va a servir, le va a beneficiar para este tiempo y para el tiempo venidero. Es decir, para el siglo venidero. Es lo que le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, pero le hace el énfasis cuando le dice ejercítate. Así que lo que se necesita para poder llegar a concluir un evento, y obviamente buscando ser quien gane, lo que se necesita es ese ejercicio. Usted ve que uno de estos participantes en estos juegos o en cualquier otro deporte, una de las cosas que tiene que hacer es ejercitarse todo el tiempo. De hecho, en este lapso en el que no hay deporte a nivel mundial, nos damos cuenta que algunos postean, ¿verdad? Cómo es que algunos deportistas postean cómo es que están trabajando dentro de sus casas. Es decir, no se metieron a ver la televisión, no dejaron de ejercitarse. Ellos tienen que seguir en esa constancia. Si no, se imagina usted que ellos tuvieran la forma de vivir nuestra, ganarían unas cuantas 5 o 10 libras más cuando lleguen y obviamente no van a estar preparados para ese día de la prueba que va a seguir en su camino. Esa prueba deportiva sería, ¿verdad? Así que nosotros entonces, si lo llevamos al plano espiritual, deberíamos de ya estar ejercitados, es decir, no es el momento para ejercitarse, este es el momento para dar a conocer en lo que ya nos hemos ejercitado. Por eso es que la palabra nos lleva a nosotros a un pasaje en las Escrituras donde dice que no debemos de ser oidores olvidadizos de la palabra, sino hacedores de la misma. Decir hacedores de la misma es la práctica continua, diaria en nuestra vida de la palabra que nosotros escuchamos. Si no, entonces, ¿qué caso tendría o qué caso va a tener que se haga en momentos como este, que vayamos y ahora sí, tal vez, bueno, no voy a decir que todos, pero voy a decir que una buena parte de gente va a estar o está en este momento clamando, orando, pidiéndole al Señor, tratando de escudriñar las escrituras, que el Señor se revele, pero durante el tiempo pre o anterior a esto, como está ahí, nunca leyó, nunca, o tal vez no voy a decir nunca, pero pocas veces lo hizo, no tenía esa disciplina de poder hacerlo y obviamente hoy está con un miedo que lo está invadiendo porque sabe que podría perder en esta hora de la prueba, pero es necesario que nosotros nos demos cuenta, si esto es un probatorio para nuestra vida como cristianos, es necesario que nos demos cuenta de nuestra condición, o diría yo nuestra incondición espiritual. Así como nos damos cuenta algunos de nosotros que ya cuando vamos a practicar algún deporte, una o dos corridas y obviamente ya no podemos hacer nada más porque tenemos una incondición física que no nos permite a nosotros ya desarrollarnos dentro de esa prueba deportiva o ese momento en el que estamos haciendo el deporte o ejercitándonos en ello o desarrollando aquel deporte. Póngalo o pongámoslo de igual manera en la vida espiritual.
¿qué tenemos nosotros que hacer o en qué tenemos que ejercitarnos nosotros? Hay que ejercitarnos en toda la palabra, por supuesto, porque vienen los días, el Señor nos lo ha dicho, lo dijo desde un principio, lo dejó escrito en su palabra, que vendrían días malos, que vendrían días de prueba, que vendrían días o vienen días o tenemos días continuamente de prueba para nuestra vida. La Biblia dice que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para poder entrar al reino de los cielos, y por eso es que también tenemos que ejercitarnos continuamente en la piedad. Eso es necesario. Así que, ¿qué es la piedad? Pues la piedad, cuando usted lo busca, se va a dar cuenta que lo que implica la palabra piedad en el término griego es la estructura del evangelio, lo que nos estructura a nosotros en nuestro evangelio. Es decir, la palabra del Señor, lo que nos deja a nosotros el panorama espiritual para poder, o la guía espiritual para nosotros desarrollarnos dentro de ese caminar espiritual que nos llevará, por supuesto, a través de la vida del Señor Jesucristo, imitándole con la guianza del Espíritu, con el esfuerzo del Espíritu, con el empuje del Espíritu, hasta llegar de vuelta a la casa del Padre para gozar ahí por largos días, como dice el Salmo 23, y gozar de la vida eterna, que es lo que nosotros hemos recibido por herencia. Amén. Así que vamos a ver entonces algunas cosas que yo quiero dejarle en esta mañana en su corazón, y es en qué nos deberíamos de haber estado ejercitando. Si no lo hacemos, yo creo que todavía puede ser, como decía uno de los ministros de la red ministerial, que puede ser que sean ensayos, y todavía en esto estamos nosotros a tiempo de poder ejercitarnos y de volver a esas disciplinas y prepararnos para las cosas que siguen. Y obviamente la mayor preparación es porque lo que anhelamos es ver el rostro del Señor, es poder nosotros partir con Él, irnos con Él, ser arrebatados con Él, pero es necesario que nosotros lo practiquemos, porque no, alguien decía muy atinadamente en alguna oportunidad que ninguno que no se haya consagrado, que ninguno que no haya buscado al Señor podrá irse ni siquiera tomado de los pies o de los zapatos de alguien más. No, esto es algo individual, y nosotros lo que tenemos que hacer es buscar del Señor. Pero veamos, analicemos qué se tiene que hacer para que podamos nosotros enfrentar estos días que son contrarios, que son adversos en nuestra vida, y cómo nosotros debemos de seguirnos preparando aún después de esto. Vayamos entonces a Salmo capítulo 41, verso 1. Dice la palabra del Señor: dichoso el que se preocupa. Yo le puse ahí entre paréntesis lo que otras versiones hablan, o lo que otras versiones ponen en vez de preocupa. Dice piensa o cuida del pobre, y algunas añaden y del débil. Entonces leeríamos también así: dichoso el que piensa en el pobre y en el débil. Dichoso el que cuida del pobre y del débil. Dice la palabra: el Eterno, es decir, el Señor, ¿verdad?, lo librará en el día malo. Entonces démonos cuenta, ¿será que nosotros habíamos estado practicando esto? Porque ahorita obviamente sí, yo veo que hay muchos que lo están haciendo, y no lo estoy recriminando, no estoy en contra de que se haga. De hecho, de alguna manera, pues nosotros lo hemos estado haciendo, y algún día le contaremos cómo. Pero el asunto es ¿será que nosotros nos habíamos ejercitado para todo esto? ¿Será que nosotros habíamos
pensado o tenido cuidado, porque pensarlo, pues alguien podría decir, no, yo sí siempre he pensado en el pobre, pero nunca he hecho nada por él. Pero no es eso a lo que se refiere la palabra. La palabra a lo que se refiere es al cuidado, a la ocupación, más que la preocupación, diría yo, la ocupación en el pobre, en el débil. Otras versiones dice en el desvalido, otras dice en el menesteroso, otras dice en el, bueno, no dicen en las versiones en inglés dicen en el homeless, ¿verdad? En las personas que no tienen para sí mismos. Entonces, ¿será que nosotros lo habíamos hecho? ¿Será que nosotros lo habíamos ejercitado? Porque mire, dice, el Eterno lo librará cuando en el día malo. Es decir, cuando vengan los momentos de dificultad, cuando vengan los momentos de adversidad, como este que hoy estamos viviendo, aquí nos va a librar el Señor. Pero mi pregunta es, ¿lo habríamos estado haciendo? No lo sé. Ahora, si usted y yo no lo habíamos estado practicando, qué bueno que llegó este momento para darnos cuenta que es necesario estarlo haciendo. Todavía nos queda oportunidad para poder hacerlo. Así que es importante que nosotros entonces vayamos o estemos continuamente pensando, cuidando, ocupándonos de alguna manera del débil, del desvalido, del pobre. Y no por esto quiero decir que nosotros seamos todo el tiempo gente nada más altruista que se olvida de las cosas espirituales. No se trata de ir y anunciar y publicar lo que yo estoy haciendo. La Biblia dice que lo que hace tu mano izquierda, tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda. No es una cuestión de salir con bombos y platillos y trompetas diciendo lo que hacemos. No, no, no. Se trata de que nosotros podamos ejercitarlo continuamente, como el atleta que en su llamémosle así, bueno, no lo podría decir intimidad, pero cuando no está en el tiempo de la competencia, cuando no le toca estar en ese tiempo de competencia, vuelvo otra vez a los Juegos Olímpicos, se realizan cada cierta cantidad de años, no recuerdo si son cada 4 años o algo parecido, sí, cada 4 años, entonces imagínese usted durante todos esos 4 años, ¿qué hacen los atletas que van a llegar a ese lugar? Ejercitarse, se mantienen todo el tiempo, ya sea que estén en competencias para poder mantener ese ritmo de disciplina en ellos, para mantener una salud continua. Y aparte de eso, durante esos 4 años de estar en esa continua competencia, también fuera de las competencias, como le decía, están en sus casas, están en los gimnasios, están en algún lugar, se están ejercitando. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos ejercitemos, en ocuparnos entonces, en pensar entonces, en cuidar entonces del pobre, del débil, del desvalido, para que cuando lleguen esos días, entonces el Señor nos libre, como este. Y claro, nosotros entendemos que llegará un día terrible, un día grande, un día malo, un día que será cual nunca ha habido desde la existencia del hombre, así dice la palabra del Señor. Es decir, días aciagos, días oscuros, pero si nosotros nos ocupamos de esto, si nosotros nos ejercitamos en esto, y no solo en esto, ahorita le voy a explicar algunas otras cosas más, entonces el Señor nos librará. Entonces el Señor nos ayudará y nos quitará y nos sacará de aquel momento de dificultad, de aquel día malo. Pero sigamos, veamos esto otro. En el Salmo 41, 2 y 3 dice la palabra de la siguiente manera: el Eterno lo guardará y preservará su vida. Esto es parte todavía de lo que pasará cuando uno atiende al pobre, al desvalido. El Eterno lo guardará y preservará su vida. Será feliz en la tierra, oiga eso. No lo entregará a la voluntad de sus enemigos. Verso 3, el Señor lo sustentará
en el lecho del dolor, lo sostendrá en su enfermedad. O sea que aunque pasara que alguien llegara a enfermarse, si ha practicado esto, el Señor dice que lo sustentará en el lecho del dolor y lo sostendrá en su enfermedad. Fíjese que hay otras versiones donde dice que Él dará cama para su enfermedad. Tremendo, ¿verdad? Y eso es lo que más falta ahora, dicen los doctores, ¿verdad? Camas para los enfermos. Pero pues, imagínese usted, aunque no haya una cama quizá en un hospital, pero el Señor va a tener cuidado en el hogar, cuidado en la casa, cuidado donde esté. Habrá para Él sustento dentro de la enfermedad. Por supuesto que nosotros no deseamos que alguien se enferme, al contrario, ¿verdad? Deseamos que nadie se enferme, deseamos que a nadie más llegue ya esta situación que se está dando. Pero si nosotros hemos practicado, si nosotros nos hemos disciplinado en sustentar al pobre, en ayudarle al débil, al desvalido, en ocuparnos de ello, entonces el Señor también se ocupará de nosotros. Pero veamos algo más todavía. Aquí en primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 13, es interesante ver todo el contexto de esto, porque dice Elías, le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Este es el pasaje donde Elías, el Señor le dice, ve a Sarepta de Sidón, ahí yo le he hablado a una viuda que te sustentará. Usted recordará que en esos momentos había una gran sequía. Obviamente el agua era escasa y también por la misma escasez del agua no habían sembrados, todo estaba seco, no había de dónde alcanzar alimento. Pero dice la palabra del Señor que llegó Elías entonces a ese lugar, a Sarepta, y le dijo, le voy a leer desde el verso 8 porque... sí, desde el verso 8 para que usted y yo podamos tener este contexto. Aquí hay muchas cosas bien hermosas que nosotros tenemos que ver, que tenemos que analizar dentro del pasaje. Y dice el primer libro de Reyes 17:8, vino luego a él, es decir, a Elías, la palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Mire la condición de aquella mujer. La condición de aquella mujer es que era viuda. Es decir, no había quien la sustentara a ella, aparentemente, de manera física. Pero la palabra dice que el Señor es padre de huérfanos y el sostén o el marido de las viudas, ¿verdad? Entonces, verso 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Mire la petición de Elías, ¿verdad? Un vaso de agua para que bebiera. Y pues obviamente lo que más había era escasez de agua. Sin embargo, aquella mujer no se detuvo para ir. Porque dice verso siguiente, y yendo ella para traérsela, o sea que había en la casa de aquella viuda, había agua. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. ¿Cómo conocía que era Elías, verdad? Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora
recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Oiga, escuche detenidamente esto, porque cuando uno empieza a analizar los pasajes de la Escritura, obviamente porque el Espíritu lo impulsa a uno y porque nos damos cuenta cuánto necesitamos poner atención. Dice aquí los detalles de este pasaje, que quizá lo hemos oído, lo hemos leído y a veces pasamos muy rápidamente en ello. Dice: un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Miren la explicación que le da aquella mujer al profeta. Y la respuesta del profeta es esta. Cualquiera hubiera dicho: oh, sí, pobrecita, qué terrible, no, sí, Señor, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo les voy a quitar yo su pan? ¿Cómo les voy a quitar lo último que tienen? Si no hay para más. Pero mire lo que le estaba enseñando Elías en la representación del Señor. Elías como el representante y en la figura del Señor delante de esta mujer, y le dice: no tengas temor. Cada vez que usted, le digo esto de la representación del Señor, porque cada vez que nosotros nos damos cuenta, cuando se aparece el Señor Jesús en los evangelios a los suyos, ya resucitado, y antes de resucitar, en momentos como la tormenta que se suscitó en el mar, que ellos iban atravesando, que el Señor les dijo: vayan a la otra orilla, yo voy a llegar. Ellos se fueron, y usted recordará que se hizo una gran tormenta y el Señor apareció caminando en medio de las aguas, pero ellos tuvieron temor, dice. Gran temor tuvieron porque pensaban que estaban viendo un fantasma, y el Señor les tuvo que decir: no tengan miedo. Lo mismo que le dijo aquí Elías a la mujer, le dice: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme, ¿qué cosa? A mí primero. Y eso es lo que quiero que usted y yo veamos. ¿En qué nos debemos de ejercitar? Claro, alguien podría pensar: ok, entonces quiere decir que nosotros lo primero que tendríamos que hacer es dar los diezmos y las ofrendas. No, espéreme. Eso también para el que conoce, pero no me quiero dirigir hacia eso. Aquí cuando le dice: pero hazme a mí primero, de ello, es decir, de la harina y del aceite, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza. Mire que no le estaba pidiendo todo. Le dijo: de lo que tienes, haz para mí primero. Esa fue la condicionante, y eso es lo que donde yo quiero llamar su atención en esta mañana. Que él le dijo: hazme a mí primero. Una pequeña torta cocida debajo de las cenizas, y tráemela. Y después le dijo: harás para ti y para tu hijo. Entonces le subrayé esto, le puse en otro color esta palabra: hazme a mí primero, porque entonces, ¿en qué debemos de ejercitarnos nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que nos ejercitemos, o que nos tuviésemos que haber estado ejercitando para este momento? Porque había una gran dificultad aquí. Habían tiempos difíciles en este momento. Había una gran sequía. Pero nosotros nos deberíamos de haber estado preparando desde antes. Y yo estoy seguro que esta mujer se preparó por lo que usted lee en estos versos y lo que vamos a ver a continuación. Pero ¿por qué dije el hazme primero? Porque esa expresión de hazme primero, ¿sabe qué implica? Implica que lo que él estaba diciendo es: atiéndeme a mí primero. Atiéndeme a mí primero.
Ah, qué gran cosa, dirá alguien. Pues si eso ya lo sabemos, y él está diciendo anda a mí primero, es porque lo que quería era primero la atención a él. Sí, pero Elías, en la representación del Señor delante de aquella mujer, lo que nos está diciendo es precisamente que nosotros nos deberíamos de ejercitar, o deberíamos de haber estado ya ejercitándonos en darle la atención al Señor primero en toda nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo este transcurso como cristianos. Y si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, lo que el Señor le está diciendo es: hijo mío, dame tu corazón. Pero como lo dijo Elías aquí, le estaba pidiendo a él. Pero ¿sabe qué? Es lo primero que nosotros debemos de hacer: ejercitarnos en la atención a lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros. ¿Qué nos ha estado pidiendo el Señor a nosotros? Que nos congregásemos. Hoy quizá algunos están diciendo: ay, pastor, yo quisiera estarme congregando, cuando nunca lo hizo, o cuando lo hizo de vez en cuando. Y perdóneme, esa sí fue pedrada, definitivamente. Pero lo que yo quiero es despertar en usted el que podamos hacerlo, esto que le estaba diciendo Elías. Lo voy a poner así: lo que Dios hoy nos está llamando a que hagamos es: hazme a mí primero, ponme atención a mí primero. Si nosotros ponemos atención al Señor, si nosotros le entregamos a Él nuestro corazón primero, si nosotros, hermano, lo atendemos a Él primero, ¿sabe que en todo, en la atención a la palabra, en la atención a la búsqueda de Él, la atención en la oración, etcétera, la atención en buscarle? Yo espero que después de estos días, cuando ya podamos volver a reunirnos, sea lo primero que le pongamos atención nosotros a Él, que vayamos y nos congreguemos, que vayamos y busquemos de su presencia, porque así lo declara la palabra del Señor. Pero bueno, sigamos acá. Hermano amado, nosotros lo que tenemos que hacer es hacerle a Él primero, hacerlo para Él primero, buscarlo a Él primero, ponerle atención a Él primero, en todo lo que Él nos diga que hagamos. Yo veo la consecuencia de vida que trajo el que María, aquella mujer hermana de Marta y de Lázaro, cuando el Señor llegaba a la casa de ellos, hermano, ella dejaba todas las cosas que estaba haciendo. E incluso Marta se lo reclamó al Señor en algún momento, diciéndole: Señor, ¿no ves, no te ocupas en que yo estoy aquí atendiendo, haciendo la comida, trapeando, barriendo? No lo dijo así, ¿verdad? Pero le estaba dando a entender que todo lo que ella estaba haciendo no le estaba ayudando para nada a María. Y no porque ella fuera una persona haragana, sino porque lo que ella había entendido es: hazme a mí primero, dame tu atención a mí. Y el Señor se lo dijo muy claramente a Marta. Marta le dijo: tú estás afanada, tu alma está turbada por tus afanes, porque no me estás dando a mí primero, no me estás dando tu atención. Y le dijo, en cambio, la parte que María tomó, la parte que María decidió, que es poner su atención en mí, darme a mí el primer lugar, darme a mí su tiempo, su atención primero, llamémosle así, primero el alimento, la torta. ¿Sabe de qué? Yo lo veo así. ¿Sabe de qué se alimenta el Señor de nosotros? De cuando nosotros ponemos atención, de cuando nosotros le adoramos, de cuando nosotros le buscamos. Ese es el alimento del Señor para Él. Pero hay que hacerlo primero entonces, porque el gozo del Señor, el hacerlo gozar a Él, claro, lo entendemos de dos maneras, pero el gozo del Señor, cuando nosotros producimos gozo en su corazón, eso trae fortaleza a nuestra vida. Entonces, aquella mujer, María, usted se recordará toda la situación: su hermano muere, sale al encuentro del Señor, primeramente Marta, platican, pero después llega María.
porque el Señor la manda a llamar y María conmueve el corazón del Señor. ¿Por qué? Porque le había dado a él primero. Y obviamente como resultado, el ir y levantar a Lázaro, darle la vida a Lázaro. Pero volvamos aquí, hazme a mí primero. Atendamos al Señor primero. ¿Por qué? Porque entonces aquella viuda, oiga, no refutó. Aquella viuda no dijo, no, ¿cómo va a ser eso si mírate a ti, estás bien maiciado, dirían en mi pueblo, ¿verdad? Estás bien comido y yo aquí casi no tengo nada. Porque usted sabe que Elías venía de comer carne, hermano, todos los días allá en el arroyo de Querit, venía de tomar agua suficiente. O sea que el hombre venía bien saciado, pues no le hacía falta el alimento en su vida. Y la mujer lo ha de haber visto, pues bien dado, ¿verdad? A Elías. Sin embargo, ¿sabe qué? La acción de ella fue darle primero. Por eso digo que la mujer se había ejercitado en darle al Señor la prioridad de todas las cosas y en todas las cosas de su vida. Así que pasó esto y una vez que aquella mujer obedece, hace lo que le da la atención primero a Elías, mientras ella iba caminando, oiga esto. Lo extraordinario es que como el corazón de esta mujer sí estaba apercibida, ejercitada en darle primero entonces al Señor, lo que pasó fue que vino una palabra a su vida que la sustentó. Verso 14, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Es decir, hasta el día en que vuelva otra vez a la normalidad, vuelva otra vez, vuelvan ustedes a tener con qué levantarse de este momento de apuro económico, tal vez físico, de salud, etcétera. ¿Sabes qué? La palabra del Señor, la palabra profética vino sobre la vida de aquella mujer, diciéndole, porque así dice el Señor Dios de Israel, no se acabará la harina. No le dijo te voy a hacer millonaria, no le dijo vas a ser la mujer más rica de este lugar, porque cuando usted busca aparentemente esta mujer sí tenía posibilidades antes de que llegara el tiempo de la escasez. Y probablemente por eso también tenía lo suficiente. Pero esta mujer no se le dio una promesa de ser de una abundancia como para decir, bueno, yo soy la que más tiene, la más pudiente en este lugar. No, sino que la promesa fue que el aceite en la vasija no disminuiría y que la harina en la tinaja no se agotaría. Dios lo que nos está diciendo es, si nosotros nos ejercitamos en darle a Él primero todo, no nos va a escasear, no nos va a faltar en nuestra vida, nunca. No nos va a faltar la fe, no nos va a faltar la confianza, no nos va a faltar a nosotros la salud en nuestra casa, no nos va a faltar a nosotros. Le decía esa fe, esa confianza, es decir, el temor no se va a apoderar de nosotros, porque siempre va a haber el sustento de Dios en nuestras vidas. Y dice verso siguiente, entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, oiga, y y esto me llamó la atención, y la casa de ella comieron por muchos días. ¿Se recuerda quién dijo la mujer que iba a comer en el principio? Ella y su hijo, nada más, y se iban a morir.
Pero cuando ella le da la prioridad, cuando ella le hace primero, es decir, le da prioridad al Señor en su vida, ¿sabe qué pasa? Dice aquí muy claramente, y eso me llamó mucho la atención cuando yo estaba revisando y poniendo un poquitito más de atención, ¿verdad? En esto, en el verso 15. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Hasta ahí todo, pues no hay mayor cosa, ¿verdad? Que pudiéramos ver. Pero en el renglón seguido dice, y ella, es decir, la mujer, él, es decir, Elías, y la casa de ella comieron por muchos días. Al referirse a la casa de ella, ya no solo se refirió al hijo, porque si no hubiera sido, la Biblia es muy específica cuando habla. Hubiera dicho, y ella, y su hijo, y él comieron por muchos días, porque así había dicho al principio. Pero aquí no se está refiriendo solamente a su hijo, sino dice que la casa de ella comieron por muchos días. Oiga eso, es decir, cuando ella dio la prioridad, cuando ella priorizó las cosas del Señor, que obviamente tuvimos que haberlo estado ejercitando desde antes, ahora con mayor razón, pero hazme a mí primero, ese hazme, el hazme a mí primero, el ejercicio de ello, lo que hizo fue que extendió la bendición, la misericordia, la provisión para los de su casa. Eso fue lo que hizo. Porque dice que ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. Y la harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija. Yo no sé cuántos hayan sido los de su casa. Cuando hablo los de su casa es sus parientes más cercanos. Y a lo mejor algunos otros por ahí metidos como parientes, ¿verdad? Pero no escaseó la harina, no se agotó el aceite. Y pudieron comer por muchos días toda la casa de ella también. Elías y ella. Entonces, usted y yo lo que tenemos que hacer es ejercitarnos en esto, o debimos de haber estado ejercitándonos en darle la prioridad a nuestro Dios, la prioridad de búsqueda, la prioridad de todas las cosas. Pero creo que llevo 47 minutos si no mal estoy. Entonces, en 3 minutos más para concluir, quiero que veamos estas otras disciplinas que tuvimos que haber tenido nosotros en nuestro diario caminar en el Señor. Segundo libro de Reyes 5:14. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, oiga, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Cuando leemos el contexto de todo esto, pareciera, con lo que le voy a decir, que no es correcto lo que le voy a decir. Veámoslo. Dice en segundo libro de Reyes, desde el verso 9, dice, vino pues Naamán, usted conoce esta historia, con sus caballos y con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Usted sabe que Naamán era un hombre sirio del ejército, un general dentro de ellos, que era bien visto por su pueblo y era bien visto por el rey, muy querido del rey en ese momento en Siria. Obviamente se llevan cautivos algunos a Siria o al pueblo de Israel, los sirios, y una de las jovencitas que iba como cautiva llega a la casa de Naamán y se da cuenta que Naamán era leproso, muy bueno para la guerra, muy estratega, muy todo, muy poderoso, pero tenía lepra, tenía una plaga en su vida. Y entonces la niña le dice, usted sabe, le cuenta que en Israel hay un profeta, y entonces Naamán pide al rey que pueda ir a Israel. Va con cartas, va con todo. El rey de Israel le dice que él no puede sanarlo,
pero lo manda con Eliseo. Y entonces aquí dice la palabra, verso 9, lo que le estaba leyendo: vino pues Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo lo que hizo fue que le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio de aquella plaga. Pero ¿sabe qué? Interesante, que esa fue la palabra que le dio una orden, le dijo qué tenía que hacer. Y entonces viene, usted sabe que Naamán se enojó, dice, se iba diciendo: de aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí, se detendrá, invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar ríos de Damasco mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Pero oiga esto: sus siervos se le acercaron y le hablaron. Y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, no la hubieras hecho. Cuánto más cuando te dice: lávate y quedarás limpio. Qué fácil, qué sencillo era lo que había que hacer. Mire, se parece esto a lo que estamos pasando, a la plaga. Había que lavarse, eso era todo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Nosotros en lo que debimos de haber sido ejercitados era en la obediencia. Cuando uno se ejercita en la obediencia, entonces el Señor lo libra de las plagas, lo libra de situaciones adversas, lo libra de situaciones difíciles. Qué fácil era obedecer. ¿Y sabe qué? A mí me gustó mucho esto, lo que aquí le puse. Obviamente le tenía que leer todo lo demás para que usted me entendiera lo que le quería decir. ¿En qué tenemos que ejercitarnos o en qué tuvimos que habernos ejercitado? En la obediencia. Mire, ahora se nos pide algo tan fácil, tan sencillo: lávese las manos. Eso es todo lo que le pide. Trate de ser mucho más higiénico en todas las cosas que usted hace. Eso es todo. ¿Y por qué hay gente que no lo hace? ¿Sabe por qué? Porque no se había ejercitado en la obediencia. Se pide que se esté en la casa el mayor tiempo posible, a menos que usted tenga algo que ir a hacer afuera, pues ir a comprar, etcétera. Tal vez dése una vuelta ahí en el patio, salga a caminar por ahí cerca, pero se pide que se esté el mayor tiempo posible dentro de la casa, que haya un distanciamiento con las otras personas, etcétera. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué no obedecemos? ¿Por qué no obedecemos? Si eso es lo que nos está enseñando la palabra. Ejercitémonos. Pero ¿sabe qué es lo que veo? Que no hubo ejercicio de obediencia antes. Entonces ahora cuesta en el momento de la dificultad. Y este hombre, mire la reacción de Naamán. Dice que se enfureció, se puso bravo. No, pero ¿para qué? Y mucha gente dice hoy, ¿verdad? De igual manera. Tal vez no es su caso, pero yo solo lo estoy diciendo nada más. Algunas personas: no, ya deberíamos de salir. Yo, ¿para qué voy a estar acá si ya no aguanto estar aquí en mi casa, si yo estaba feliz allá afuera? Hermano, así estaba este hombre Naamán. ¿Y sabe qué? Le dijeron sus siervos: cálmese, mi general. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Mire, yo sé que si el profeta le hubiera dicho que usted tenía que subir a la cumbre del monte Everest sin oxígeno, usted lo hubiera hecho. Porque le dijeron: si te hubiera pedido algo grande por hacer, lo hubieras hecho, con tal de ser sano, con tal de que la plaga se fuera de tu vida. Y entonces dice la palabra del Señor que aquellos hombres, que seguramente esos sí se ejercitaban en la obediencia. Ay, me extraña de Naamán. Aunque yo creo que también se ejercitaba. Lo único es que en este momento, porque él era también un hombre bajo autoridad que recibía órdenes, pero en este momento como que se le olvidó un momentito. Sin embargo, cuando oyó, cuando se acordó, cuando le acordaron para lo que había sido ejercitado dentro del ejército, entonces dice: él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Es decir, hizo caso. Al final hizo caso. Y mire lo que pasó.
y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño que quedó limpio totalmente. Entonces, ¿qué Dios quiere de nosotros? Que obedezcamos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros obedezcamos. Y ya estos últimos dos pasajes los voy a dejar para más adelante. Quizás los conversemos en otro segmento, pero yo quiero dejarle estas cosas en su corazón. ¿Qué debemos de hacer? Siempre estar ejercitados. Tener disciplina antes, durante y después. ¿Sabe por qué? Porque mi anhelo y mi deseo es que no solamente ahora nosotros tengamos todo esto. Mi anhelo es que después de estas cosas, cuando todo haya pasado, cuando todo sea solventado, no dejemos de ser disciplinados en la obediencia. No dejemos de darle el primer lugar al Señor, ponerle la atención primero a Él. No dejemos nosotros de, ¿qué otra cosa le dije? Se recuerda el principio, no dejemos de ocuparnos del pobre. Y aquí hay otras disciplinas que nosotros vamos a ver en un determinado momento, pero ¿sabe qué? Espero con todo mi corazón que después de que todo esto haya pasado, hermano, no vayamos a ser decidiosos, no vayamos a nosotros a ser... voy a utilizar algo que el apóstol Pablo utilizó diciéndole a los Gálatas: no vayamos a ser insensatos, no nos vayamos a infatuar nosotros, hermano, en desatender todas estas cosas. Sigámonos ejercitando, porque no sabemos si vendrá otro día malo y tengamos nosotros que todavía estar en esta tierra y tener que pasarlo juntamente con los moradores de la tierra. O probablemente antes del día más, sin el probablemente, antes del día malo, porque viene un día grande y terrible. Ese día, si nosotros nos seguimos ejercitando, seguramente el Señor nos sacará y nos librará de todo ese mal que viene sobre la tierra. Por eso no se vaya a olvidar, no nos vayamos a olvidar de ejercitarnos en todo esto. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero orar por usted, ahí donde está, en su casa, porque vamos también a ministrar la cena del Señor en esta hora, como lo habíamos venido haciendo. El Señor lo había puesto desde hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Que lo veníamos ejercitando también, que es una parte del ejercicio que tenemos que hacer, entre otras cosas, la cena del Señor durante todos los domingos. Ya el Señor nos había permitido alcanzar prácticamente un tiempo de 2 años y seguimos en ello, eso no nos va a detener, ahí donde está en su casa. Pero antes de hacerlo, yo no sé si quizá en algún momento vaya a llegar este video, esta presentación, este discurso, este speech, como usted le quiera llamar, a alguien que necesite de Cristo Jesús, a alguien que no sabe cómo ejercitarse porque no está dentro del equipo, aquí sí es dentro del Dream Team de Dios, dentro del glorioso equipo del Señor Jesucristo. Si alguien en esta hora que me escucha necesita de Cristo Jesús, este es el momento para que usted le abra su corazón. Este es el momento para que usted sea sacado de las tinieblas para poder estar en la luz admirable de Cristo Jesús. Este es el momento para que usted se rinda al Señor. Este es el momento para que usted le dé su corazón al Señor. La Biblia dice: hijo mío, dame tu corazón. Y eso es lo que el Señor le está pidiendo. Lo hablamos hace un momento. Dele primero al Señor. ¿Qué cosa? Atiéndalo. No desatienda este llamado que el Señor le está haciendo. Dame, hijo mío, tu corazón. La Biblia dice que nosotros no endurezcamos nuestro corazón como en aquel día de la rebelión, en aquel día donde Israel en el desierto se rebeló en contra del Señor. En el día de Meribá, dice la palabra. No, sino que nosotros volvamos nuestro corazón al Señor. Y este es el momento para que usted que me está escuchando, en alguna parte, no sé, en algún momento determinado, no lo sé,
quizá llegue, quizá no llegue, pero lo que sí es importante y lo que yo tengo que hacer es decirle, ábrale su corazón a Cristo Jesús. Él está dispuesto para abrazarlo. Él está dispuesto para disipar en usted todo temor, todo miedo, toda incertidumbre, toda zozobra, qué sé yo, cualquier sentimiento contrario a la bendición de Dios. Él quiere disiparlo de su vida en este momento. Pero ¿cómo va a hacerlo? Cuando usted le abra su corazón, como los que estamos en este momento acá, los que están en su casa, que ya le hemos abierto a Cristo Jesús, lo hicimos en algún determinado momento. Cuando pusimos atención, cuando lo priorizamos a Él en algún momento de nuestra vida y permitimos que Él viniera a hacer un cambio en nuestro corazón. Así que si usted está ahí en su casa, si usted está ahí en su vehículo, si usted está ahí, no sé, en donde quiera que usted esté, ábrale su corazón a Cristo Jesús. ¿Cómo le abro mi corazón a Cristo? Rindiéndome. ¿Cómo me rindo delante de Él? Pues simple y sencillamente ahí donde está. Si usted puede doblar sus rodillas, hágalo. Y si no, así como está, en el lugar donde está, sentado, parado, en la posición en la que usted esté. Tal vez está usted ahorita en un lecho de enfermedad, pero ¿sabe qué? Ese es el lugar donde el Señor le está pidiendo su corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, usted reconozca su condición de pecador y dígale delante de Él al Señor, mírame, aquí estoy, te necesito, ven, entra a mi corazón, entra a mi vida, Señor, cámbiala, haz en mí un nuevo nacimiento, produce en mí un nuevo nacimiento, Señor, en mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús. No estamos hablando de religión, no, estamos hablando de una relación con Dios, de un cambio en la relación que tengo con Dios. Quizá hoy es nula o quizá es muy poca. ¿Sabe qué? El Señor quiere que sea todos los días, a toda hora, en el nombre de Jesús. Oramos en este momento y bendecimos también su vida y vamos a bendecir la vida de nuestros hermanos que están en casa. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego que mire, Señor, el corazón, la sinceridad, la honestidad y al mismo tiempo la necesidad, Señor, de aquellas personas, Señor, que en este momento, Padre, tienen angustia, tienen zozobra, no saben qué es lo que viene, Señor, en el futuro. Yo te ruego en el nombre de Jesús, tienen temores, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que tú escuches su oración, que tú veas su necesidad, Señor. Que hoy veas cómo abren su corazón delante de tu presencia, Señor, y se declaran como nosotros un día lo hicimos, Señor, pecadores delante de ti y necesitados de tu presencia, necesitados de que tú vengas, Señor, y produzcas un nuevo nacimiento. Que tú y tu Espíritu Santo entren en sus corazones como lo has hecho en los nuestros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Entra, por favor, produce un nuevo nacimiento, Señor, en ellos. Produce, Señor, en ellos la vida del Espíritu, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Para que empiecen a buscarte, Señor, todos los días de su vida, a ejercitarse, Señor, en las cosas espirituales, a poner su vida, su mente, Señor, en las cosas de arriba donde está sentado Cristo y de donde vendrá nuestro amado. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te ruego que entres a sus vidas, Señor, que los colmes de tu paz, que los llenes, Señor, de tu misericordia, de tu amor infinito, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Como lo hiciste, Señor, en nosotros en el momento en el que más te necesitábamos, como es el momento de ellos en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y te ruego también, Señor amado, por mis hermanos que están en casa, por aquellos que están escuchando, Señor, en el nombre de Jesús, que ya te conocemos, que te hemos abierto nuestro corazón a ti. Señor, en el nombre de Jesús, que seamos ejercitados en la piedad, que seamos ejercitados, Señor, todo el tiempo, no solo en los momentos de dificultad, sino antes y después de esto, nos sigamos ejercitando, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para poder ser librados, Señor, y para poder, Señor, ganar, Señor, para poder ser más que vencedores, Señor, en el tiempo
de la prueba, Señor, que venga sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, y así, Señor, también ser librados, Señor. Ganar, Señor, en el momento del día malo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que podamos nosotros llegar y presentarnos como obreros que no tienen nada, Señor, de qué avergonzarse, y ser así aprobados, Señor, y escuchar tu voz que nos diga: vengan, buenos siervos, fieles, sobre poco fueron fieles, fueron disciplinados, se ejercitaron, y sobre muchos yo los voy a poner, entren al gozo de su Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús por la vida de mis hermanos, Señor, ahí en sus casas, en sus hogares. Bendícelos, abrázalos, Señor, por favor, como lo haces aquí en este lugar con nosotros también, bajo la sombra de tus alas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo rogamos, amado Dios de misericordia, en el nombre de Jesús. Así como está ahí en su casa, hoy nosotros participaremos también de la mesa del Señor.